De José Miguel Ortiz, como parte del grupo Astromed estamos haciendo, como ya saben, estas clases de ayudantía para prepararlos para su parcial de este martes, ¿no? Entonces el tema que vamos a ver ahora es sistema urinario, todo lo que es riñón, todo lo que es uréter, vejiga, uretra masculina y femenina. Todas las preguntas que quieran las pueden hacer, en cualquier momento de la clase me interrumpen todo lo que ustedes deseen y si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro, de la misma manera lo dicen, por favor. El audio se escucha bien, ¿no me pueden escuchar todo? Sí, a vos sí se la escucha. Listo. Entonces empezamos. Como les dije, lo que vamos a ver ahora es aparato urinario o sistema urinario. ¿De qué consta el aparato urinario? ¿Cómo está formado? Está formado por el riñón, por los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Recuerden ustedes que a nivel del abdomen tenemos tanto órganos intraperitoneales como retroperitoneales. Los órganos intraperitoneales son aquellos que están cubiertos, es decir, que están en relación con el peritoneo, con esa capa serosa que está revistiendo todas las vísceras abdominales y vísceras pélvicas. En este caso, los riñones, ¿qué van a hacer? Van a ser órganos retroperitoneales. ¿Qué quiere decir? Que no están en relación directa con el peritoneo. El peritoneo está en relación directa con qué órganos, por ejemplo, el estómago, por ejemplo, el vaso, la primera porción del duodeno, el hígado en su parte anterior, el colon transverso, el colon sigmoides, el recto, y las asas intestinales, ¿no? Como ustedes podrán recordar, tienen el mesocolon, tienen el mesenterio, tienen el mesogastrio, es decir, todos estos órganos están en estrecha relación y están cubiertos por el peritoneo. En este caso, los riñones forman parte de los órganos retroperitoneales que no están en relación directa con el peritoneo. ¿Qué órganos retroperitoneales además del riñón hay? Tenemos la glándula suprarrenal, tenemos los uréteres, la parte posterior del hígado, tenemos la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, el páncreas, el colon ascendente, colon descendente de sus partes posteriores, etc. Entonces, para empezar a hablar del sistema urinario, lo que primero vamos a ver son lo que les menciono, el riñón. Los riñones son dos órganos, ¿no? Es un órgano par, hay un riñón derecho, un riñón izquierdo y están ubicados ¿dónde? En la fosa lumbar, es decir, en la parte posterior del abdomen. Están ubicados a la izquierda y a la derecha de la línea media, es decir, izquierda y derecha de la columna vertebral. Y estos riñones aquí tienen sus características, ¿no? Generales. Como les digo, son dos glándulas. ¿Cuál es la función principal que tienen los riñones? Es la de producir la orina, ¿no? La de producir orina, pero también tiene una función endocrina, que es la de producir hormonas. Ahora, ¿cuáles son sus características generales? Veamos el peso, en el hombre pesa 140 gramos, en la mujer pesa 125 gramos, es de color rojo amarronado en la persona, el estado retroperitoneal, como les decía, está ubicado en la fosa lumbar por detrás de las vísceras abdominales, tiene una consistencia firme y un parénquima bastante resistente. Dimensiones, por lo general miden 12 centímetros de longitud, que vendría siendo 12 centímetros de altura, por así decirlo, 6 centímetros de anchura y 3 centímetros de espesor. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que les decía antes? Tienen una función exócrina, que es la de filtrar la sangre. Esta es su función, por así decirlo, primordial, la principal. ¿Qué es lo que pasa? Toda la sangre que circula por el cuerpo se filtra y va a los riñones. ¿Para qué? Para limpiarse, por decirlo de alguna manera. Lo que hace el riñón es filtrar la sangre y limpiarla de todos aquellos desechos o productos del metabolismo que contenga la sangre. ¿Qué es lo que filtra? Filtra el plasma y lo limpia. Una vez que lo limpia, el plasma vuelve a la circulación y vuelve a circular con la sangre, ¿no? ¿Qué es lo que se desecha a través de la formación de la orina? El exceso de ácidos, el exceso de base, productos del metabolismo como la creatinina, como la urea, el exceso de iones o electrolitos como el exceso de sodio, el exceso de potasio, de bicarbonato, etc. Entonces la función principal de nuestros riñones es producir orina. ¿A través de qué? Del filtrado glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Estos tres procesos, acuérdense bien, porque no solo lo van a ver en anatomía, lo van a ver en histología, lo van a ver en fisiología, lo van a ver en fisiopatología. Son conceptos generales.
Filtración glomerular, perdón, se refiere al filtrado del plasma de la sangre. Cuando la sangre circula a través del parénquima renal, se filtra a través de una estructura capilar llamada glomérulo. Ese plasma que se filtra a los túbulos renales, como les mencionaba hace un momento, se limpia, en otras palabras. Se reabsorben aquellos componentes que el cuerpo necesita a través de la reabsorción tubular. ¿Qué componentes? Pues, algunos son los aminoácidos, la glucosa. Si hay una deficiencia de iones, se puede llegar a reabsorber sodio, potasio, bicarbonato, etc. Y la secreción tubular. Además del filtrado, hay sustancias que se secretan a nivel de los túbulos. ¿Para qué? Para eliminarlos a través de la orina. ¿Cómo qué sustancias? Como el exceso de ácidos, como el exceso de base, o también los fármacos. Entonces, función principal del riñón, función exócrina, que es la formación de la orina. ¿Cómo se forma la orina? A través de la filtración de la sangre, en tres procedimientos distintos: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Eso de memoria. Ahora, la función endocrina, que es lo que les mencionaba igual, es otra de sus funciones, que es la de producir diversas hormonas, como cuáles, como la eritropoyetina. Ya habrán avanzado en histología, sistema renal, y habrán visto, o sistema endocrino también, y habrán visto que la eritropoyetina tiene una función esencial en la producción de eritrocitos. Esta eritropoyetina, ¿qué es lo que va a hacer? Estimular a la médula ósea para que se produzcan más eritrocitos, es decir, más glóbulos rojos. Otra hormona que se secreta a nivel de los riñones es la renina. La renina tiene una función esencial en el control de la presión sanguínea. Cuando la presión sanguínea disminuye, el riñón libera renina, esta forma angiotensina, y la angiotensina produce vasoconstricción para aumentar la presión arterial y estimula la síntesis de aldosterona. La aldosterona, ¿dónde se secreta? En la glándula suprarrenal, que la vamos a ver enseguida. Y esta aldosterona va a estimular la reabsorción de sodio y de agua para aumentar la volemia y la presión arterial. Entonces, en resumen, función endocrina del riñón: producir eritropoyetina. ¿Para qué? Para estimular la producción de glóbulos rojos, y producción de renina para controlar la presión arterial, para aumentar la presión arterial en casos de hipotensión. Si tienen alguna duda, como les digo, chicos, lo dicen. Alguna pregunta, lo que no haya quedado claro, lo dicen ya. Vamos a seguir. El riñón, como todo órgano, porque se habrán dado cuenta que cuando ustedes estaban estudiando hígado, cuando estudiaban duodeno, cuando estudiaban asas intestinales, colon, todos los órganos, los ovarios, etcétera, tienen sus medios de fijación. ¿Qué son los medios de fijación? Son estructuras que van a permitir que el órgano permanezca en su lugar, es decir, que no tenga un movimiento excesivo. En el caso de los riñones, pues no se necesita el movimiento, ¿no? Pero en el caso de las asas intestinales, por ejemplo, sí. Entonces, los medios de fijación que son estructuras que mantienen a un órgano en su lugar. En este caso, el riñón tiene dos medios de fijación. Una es la fascia renal, que es también llamada fascia de Gerota. Esta fascia es simplemente un revestimiento fibroso que va a tener el riñón, que lo va a estar cubriendo tanto anterior como posteriormente, y que va a estar formada por dos hojas: una hoja anterior que recubre la cara anterior del riñón, y una hoja posterior que recubre la cara posterior del riñón. Ahora, la fascia renal de Gerota va a dar origen a otra lámina, que es la lámina intrasuprarreno-renal, que va a diferenciar lo que es el riñón de la cápsula adiposa del riñón. El otro medio de fijación que tenemos del riñón, que es la cápsula adiposa del riñón. Su nombre lo indica, que es una cápsula adiposa, es una cápsula de grasa. Es tejido adiposo que está cubriendo el riñón y que lo está fijando. Esta cápsula adiposa del riñón también va a tener otra función, que es separar al riñón de la glándula suprarrenal. Como les mencionaba hace un momento, la glándula suprarrenal descansa sobre el extremo superior de los riñones, por eso se dice suprarrenal, no superior a los riñones. La cápsula adiposa va a diferenciar, es decir, va a separar lo que es el riñón en sí de la glándula suprarrenal. El riñón va a tener para su estudio dos caras, dos bordes y dos extremos. En su cara anterior, bueno, vamos a empezar con la cara posterior. La cara posterior de ambos riñones tiene las mismas relaciones. Como les mencionaba a un principio, los riñones, ¿dónde están ubicados? En la fosa lumbar, es decir, que se relacionan con la pared abdominal posterior.
Por eso aquí dice, fíjense, se apoya superiormente sobre el diafragma e inferiormente en la pared lumbar, es decir, pared abdominal posterior. Es así que la cara posterior de ambos riñones presenta dos porciones, una porción o segmento diafragmática y una porción o segmento lumbar. La porción o segmento diafragmático, su nombre lo indica, está cubierto por el diafragma, está en relación con la costra inferior, va a estar en relación con ¿qué? Con la fosa lumbar. ¿Cómo está constituida esta fosa lumbar? Constituida sobre todo por la columna vertebral, la duodécima costilla y la cresta ilíaca. Les repito, la cara posterior de ambos riñones está en relación con la misma estructura, con el diafragma y con la fosa lumbar. ¿Por qué repito tanto esto? Porque la cara anterior de ambos riñones va a tener sus diferencias, si hablamos tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo. Como ustedes saben, a nivel derecho, en la parte derecha del abdomen, que se encuentra principalmente el hígado, ¿no? Entonces, la cara anterior del riñón derecho va a estar en relación con el hígado, con la flexura cólica derecha y con la segunda porción o porción descendente del duodeno. Superiormente, entonces, la cara anterior del riñón derecho en relación con el hígado, medialmente en relación con el duodeno e inferiormente con la flexura cólica derecha. Ahora, la cara anterior del riñón izquierdo, ¿con quién va a estar en relación? Va a estar en relación con el colon. Por eso es que tiene tres segmentos. Un segmento supracólico que va a estar en relación con el estómago, el vaso y la cola del páncreas. Un segmento cólico que va a estar en relación con el colon transverso. Y un segmento subcólico que va a estar en relación con las asas intestinales y con el colon descendente. Entonces aquí es importante que hagan esa diferencia. En cara anterior, las relaciones del riñón derecho y el riñón izquierdo van a ser siempre diferentes. La cara posterior de ambos riñones tiene las mismas relaciones. Ahora, cuando hablamos de bordes, decimos que los riñones tienen un borde lateral que es convexo y tienen un borde medial que es cóncavo. El borde medial de los riñones es ese que pueden ver en la imagen, donde ven una arteria, donde ven una vena y donde ven el uréter. El borde medial está dividido en tres segmentos. Un segmento superior, fíjense que es convexo. ¿Pueden ver mi puntero? Sí. Ya. Ya. Entonces, este segmento donde les estoy señalando con el puntero es el segmento superior del borde medial que es convexo. Va a estar en relación con ¿quién? Con la glándula suprarrenal. Tiene un segmento medio, el borde medial, que es cóncavo. Y está en relación con ¿quién? Con el pedículo renal. Por aquí entra el pedículo renal. ¿Cómo está formado este pedículo? Por la arteria renal, vena renal y por el conducto excretor del órgano, que vendría siendo el uréter, ¿no? Y por último tenemos un segmento inferior que es convexo, y este va a estar en relación con ¿quién? Con el uréter. Entonces, borde lateral completamente convexo, perdón, y un borde medial que está dividido en tres segmentos: segmento superior convexo, segmento medio cóncavo, segmento inferior convexo. El segmento medio presenta el ilio renal, que es a través del cual penetra el pedículo renal. ¿Ya? Sigamos. Bueno, un último detalle aquí es que el riñón presenta, como les mencionaba, un extremo superior y un extremo inferior. Por lo general, y esto es importante igual que lo tomen en cuenta, el riñón derecho siempre desciende más que el riñón izquierdo. Es decir, el riñón derecho está ubicado más inferiormente que el riñón izquierdo, que está superior. ¿A qué se debe esto? A la presión que ejerce el hígado sobre el riñón derecho. Como ustedes saben, el hígado es una glándula muy voluminosa, es la glándula más voluminosa del cuerpo humano, ¿no? Entonces el hígado lo que va a hacer es ejercer una presión sobre el riñón derecho, haciendo que éste descienda un poco más que el riñón izquierdo. El extremo superior del riñón derecho está situado a nivel de ¿qué? Del disco intervertebral que separa T11 de T12, y su extremo inferior está situado a nivel de la vértebra lumbar 3.
Eso en el riñón derecho. Ahora, en el riñón izquierdo, que les digo que es más superior, el extremo superior está situado a nivel de la T11 y el extremo inferior a nivel del disco intervertebral que separa la L2 de la L3, es decir, la vértebra lumbar 2 de la vértebra lumbar 3. Eso para que lo tomen en cuenta. El riñón derecho siempre va a estar más descendido, más inferior que el riñón izquierdo. Ahora, vamos con la configuración interna y con las estructuras internas. Lo que vimos hace un momento, y acuérdense esto de todos los órganos. Todo lo que es caras, todo lo que es bordes, todo lo que es extremo, es configuración externa. Todo lo que es color, todo lo que es longitud, es configuración externa. Es lo que podemos ver por afuera del órgano. Ahora, configuración interna, como su nombre indica, perdón, es todo lo que está dentro, lo que podemos visualizar dentro del órgano. En este caso pueden ver un corte longitudinal o vertical del riñón. Y aquí podemos ver pues, qué estructuras presenta en su parte interior. El riñón, si separamos y quitamos todas las estructuras, vemos una gran abertura, un gran espacio, que es este que les estoy dibujando, llamado seno renal. El seno renal es un espacio, como les digo, es una pequeña cavidad en forma de embudo que va a presentar tanto estructuras vasculares, es decir, arterias, venas, como estructuras excretoras de la orina que vendrían siendo los cálices mayores, los cálices menores y las papilas renales. Entonces, cuando estudiamos la configuración interna de los riñones, ¿qué es lo primero que vemos? Un gran espacio, una gran cavidad llamada seno renal. En el seno renal, ¿qué están ubicados? Están ubicados los vasos, están ubicados las diferentes porciones que forman el conducto excretor del riñón, que es el uréter. Entonces, este es el seno renal, como les decía, formado por arterias, venas, cálices mayores, cálices menores, papilas renales que son un número de 4 a 20. Tienen un vértice que está acribillado por de 4 a 20 o de 10 a 20 orificios, perdón, llamado fascia cribosa, que es a través de los cuales se filtra la orina. Los cálices menores que desembocan en los cálices mayores me forman la pelvis renal y de la pelvis renal nace el uréter. Luego del seno renal, en la parte periférica tenemos la corteza renal o la zona periférica del riñón, que esta va a presentar, como pueden ver aquí, las pirámides renales. Entre las pirámides renales tenemos las columnas renales que están separando las pirámides. Podemos dividir en diferentes lóbulos, no se ocupa mucho eso, no se lo estudia de esa manera. Órganos que se segmentan en lóbulos y que se los estudia de esa manera son, como ya habrán estudiado, lo que es el pulmón, lo que es el hígado, etc. Pero en este caso de los riñones no lo hacemos así. Sin embargo, se puede hacer la segmentación o la división en lóbulos. Un lóbulo renal está constituido por una pirámide renal y la porción de corteza que la rodea. En una persona adulta existen de 4 a 5 lóbulos, simplemente. Sigamos, eso es configuración interna y ahora vamos con conductos excretores del riñón. Bueno, ¿de dónde nacen los conductos excretores del riñón? Como pueden ver aquí, tenemos las pirámides renal que desembocan, o bueno, de cada una de estas pirámides están naciendo los cálices renales menores que tienen 1 centímetro de longitud. Los cálices renales menores van a desembocar ¿dónde? En los cálices renales mayores, que son de 3 a 4, se forman por la unión de 2 a 4 cálices menores. Y estos cálices mayores se van a unir y van a formarme, ¿qué cosa? La pelvis renal, que es esta parte de aquí. Y la pelvis renal va a dar nacimiento, va a dar origen a los uréteres. Entonces de esa manera se está formando el uréter. Cálices menores que vienen de las pirámides, cálices mayores, las cálices mayores se unen y forman la pelvis renal, y la pelvis renal que va a dar nacimiento a los uréteres. Ahora la irrigación de lo que es el riñón va a estar dado por quién, por la arteria renal, lo que es rama de quién, de la aorta. Son ramas pares viscerales de la aorta. Y son dos, pues no tenemos una arteria renal izquierda y una derecha. El retorno venoso se da a través de las venas renales que desembocan en la cava inferior. También tenemos a nivel de la glándula suprarrenal su propia irrigación dada por las arterias suprarrenales superior, media e inferior.
y por las venas del mismo nombre, ¿no? Vasos linfáticos que van tanto de la médula como del riñón y los nervios que proceden del plexo renal. Ahora vamos con el uréter. Características generales del uréter. ¿Qué es el uréter? Es un órgano tubular que se va a originar en el riñón y que va a desembocar ¿dónde? En la vejiga urinaria. Son conductos tubulares, como les digo, que tienen la función de dirigir la orina desde los riñones hacia su lugar de reserva, que es a nivel de la vejiga urinaria. Como pueden ver aquí, se extiende desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria, ¿no? Estos son órganos retroperitoneales, como dijimos al principio. Tienen dimensiones 25 centímetros de longitud y 3 a 5 milímetros de diámetro interno. Los riñones tienen una dirección oblicua, de que va de superior a inferior y de afuera hacia adentro, es decir, de lateral a medial. En su origen, ambos riñones están separados, tienen una separación de 7 a 8 centímetros. Ahora, en su terminación ya terminan más juntos, apenas 2 milímetros. Por eso es que decimos que la dirección de los uréteres es oblicua, que va de superior a inferior, de arriba a abajo, y que va de afuera hacia adentro, de lateral a medial. La dimensión 25 centímetros, diámetro de 3 a 5, como les mencionaba. Los uréteres tienen 4 porciones. La primera es la porción abdominal, que está formada, que tiene una longitud de 4 a 11 centímetros. Esta va a descansar sobre la fascia ilíaca y el músculo psoas mayor. Algunas características importantes de esta porción abdominal de los uréteres es que va a estar en relación con la arteria testicular ovárica y que va a estar cruzada superior y anteriormente por la vena testicular ovárica izquierda. ¿Por qué solo por la vena testicular ovárica izquierda? Hay una característica algo importante, que es que la vena testicular ovárica izquierda desemboca en la vena renal izquierda. La vena testicular u ovárica derecha desemboca directamente en la cava inferior. Eso tómenlo en cuenta. Hay diferencia entre ambas. Vena testicular ovárica izquierda desemboca en la vena renal izquierda. Vena testicular ovárica derecha va a desembocar en la cava inferior. Por eso es que les digo, el uréter izquierdo en su porción abdominal está en relación ¿con quién? Con la vena testicular ovárica izquierda. El uréter derecho no va a tener esa relación porque su vena, es decir, la vena testicular ovárica, desemboca directamente en la cava inferior. Ahora, la porción ilíaca, que es la segunda porción de los uréteres, tiene de 3 a 4 centímetros de longitud. Característica importante es que pasa anteriormente a los vasos ilíacos y en algunos casos al receso intersimoideo. Ahora, en esta porción ilíaca podemos encontrar el punto ureteral. ¿Qué es el punto ureteral? Es el punto en el que el uréter está más cercano a la pared abdominal anterior. Entonces, ¿dónde está ubicado el punto ureteral? En la porción ilíaca del uréter. ¿Qué es el punto ureteral? El punto en el que el uréter está más cercano, más próximo, que se aproxima más a la pared abdominal anterior. Luego tenemos la porción pélvica, que mide 13 a 14 centímetros, presenta un segmento parietal, un segmento visceral. Y por último tenemos la porción vesical, o también llamada porción intramural, que mide de 10 a 15 milímetros. Esta es la porción que termina básicamente, o que penetra en la pared de la vejiga, ¿no? Nos sigamos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Chicos. Bueno, si no hay ninguna duda, seguimos, ¿eh? Luego tenemos la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano, de reserva, también llamado reservorio de la orina. La vejiga urinaria, ¿dónde va a estar ubicada? Va a estar ubicada a nivel de la cavidad pélvica, es decir, es un órgano pélvico.
En este espacio, en esta cavidad es donde se acumula la orina en el intervalo entre micciones, ¿no? Sobresale hacia la cavidad abdominal una vez está distendida, tiene una forma variable dependiendo de la edad, sexo o si está llena o vacía. Las relaciones de la vejiga van a depender mucho sobre si está vacía o si está distendida, es decir, si está llena de orina. Tiene una capacidad fisiológica entre 150 y 500 centímetros cúbicos y una capacidad máxima de 2 a 3 litros. Es decir, capacidad fisiológica se refiere a la capacidad que tiene la vejiga urinaria de acumular orina hasta un punto en el que ya haya deseo de orinar. Es decir, hasta 500 centímetros cúbicos la persona ya siente el deseo de ir a orinar. Sin embargo, puede distenderse, es decir, puede aumentar su capacidad máxima hasta 2 a 3 litros. Configuración externa, como les mencionaba al principio, es todas las características que podemos ver a simple vista, es decir, sus caras, sus bordes, sus extremos, sus ángulos, etc. Y sus relaciones, obviamente, externas, ¿no? Presenta 3 caras, 3 bordes y 3 ángulos, en este caso la vejiga. Tiene una cara superior, que es cóncava y triangular. La cara superior de la vejiga va a estar en relación con el extremo inferior o extremo terminal del peritoneo, con la parte más inferior del peritoneo, y está revestida por este peritoneo, va a estar en relación con las asas intestinales, con el colon sigmoides, con la porción inicial del colon ascendente y con la porción final del colon descendente. En el caso de las mujeres, va a estar en relación con el cuerpo del útero y con los ligamentos anchos del útero. La cara anterior, o anteroinferior, perdón, está ubicada posteriormente al pubis, posteriormente a la sínfisis púbica, y entre la vejiga urinaria y el pubis se va a formar un espacio llamado espacio retropúbico retio. Este espacio, más que todo, está lleno de tejido celular laxo. Entre la cara anteroinferior y el pubis encontramos una lámina llamada lámina umbilico prevesical, y esta lámina lo que va a hacer básicamente es dividir o diferenciar o separar a la vejiga urinaria del pubis. Entonces, en la cara anteroinferior está en relación anteriormente con el pubis y encontramos el espacio retropúbico retio. Está unida también a la pelvis a través de 2 ligamentos, que es el pubo prostático en el hombre y los pubos vesicales en la mujer. En su cara posterior inferior es también conocido como fondo de la vejiga urinaria. Tiene una forma triangular en cuyo vértice desemboca la uretra. Bueno, no desemboca la uretra, sino que se forma la uretra, o que se desprende la uretra de la vejiga. En el hombre se corresponde con los uretres, la próstata y las vesículas seminales, está en relación con ellas, y en la mujer está en relación con el cuello del útero y descansa sobre la vagina. Un detalle muy importante aquí en la cara anteroinferior que olvidaba mencionar es que la cara anteroinferior en su porción más inferior va a estar en relación en el hombre con el recto. Entre la vejiga y el recto se va a formar un espacio llamado fondo de saco de Douglas. Este fondo de saco de Douglas corresponde, como les mencionaba, al extremo terminal del peritoneo. Es un espacio, una cavidad donde está ubicado el fondo de saco de Douglas, en el caso de los hombres, entre la vejiga y el recto. Ahora, en el caso de las mujeres, entre la vejiga y el recto tenemos el útero. Entonces, ¿dónde va a estar el fondo de saco de Douglas en las mujeres? Entre el recto y el útero. ¿Ya? Ahora, entre el útero y la vejiga tenemos el espacio útero vesical. Seguimos con los bordes laterales, están rodeados por la arteria umbilical y en los hombres por los conductos deferentes. El borde posterior, en el caso de los hombres, está abrazando al recto y en el caso de las mujeres está en relación con el istmo del útero y con el cuello del útero también. En el caso del ángulo anterior de la vejiga se va a desprender un cordón fibroso llamado uraco que va a unir a lo que es la vejiga con el ombligo, y de sus ángulos laterales que van a estar formados por la unión del borde posterior con los bordes laterales, parten pliegues úteros vesicales. Dentro de la configuración interna de la vejiga urinaria que podemos ver, tiene un color blanco grisáceo en el cadáver y encontramos 3 orificios. Estos 3 orificios tienen forma de un triángulo.
Lo pueden ver en la imagen, son los puntitos que se señalan. Y se denomina este triángulo formado por estos tres orificios trígono vesical o trígono de Listot. Este trígono vesical o trígono de Listot está formado por un orificio medio y anterior que corresponde al orificio de nacimiento de la uretra y por dos laterales u orificios posteriores que corresponden a la desembocadura de los uréteres. Entonces, ¿dónde encontramos al trígono vesical o trígono de Listot? En la cara o en la pared posterior inferior de la vejiga, también llamado fondo de la vejiga urinaria, y está formado por tres orificios. Los dos orificios posteriores son el sitio de desembocadura de los uréteres y el orificio anterior, que es el orificio de nacimiento de la uretra. Constitución: la pared de la vejiga está formada por tres capas, ¿no? Una capa externa, llamada perimetrio, una capa media que está representada por músculo, que el músculo de la vejiga urinaria es llamado músculo detrusor, y una capa interna, ¿no?, que está representada por la mucosa. Irrigación de la vejiga. Tenemos a las arterias vesicales inferior, rama de la arteria ilíaca interna, las arterias vesicales superiores, ramas de la arteria obturatriz y la porción permeable de la arteria umbilical, arteria rectal media, que también es rama de la arteria ilíaca interna, arteria vesical anterior, rama de la pudenda interna, y la arteria del conducto deferente o arteria uterina, que también son ramas de la arteria ilíaca interna. Inervación, ¿por quién va a estar dada? Va a estar dada por los nervios sacros segundo, tercero y cuarto en realidad, que forman el nervio pudendo interno, y por el plexo hipogástrico inferior, que son simplemente nervios que acompañan a las arterias. Fíjense que está el trígono y que del orificio inferior se está desprendiendo lo que es la uretra. ¿Qué es la uretra? Lo vamos adelantando, es el conducto excretor de la vejiga urinaria. Es el conducto que va a dirigir la orina desde su reservorio, es decir, desde la vejiga hacia el exterior. Entonces eso es lo que podemos ver en la imagen. El conducto que viene abajo se llama uretra. Entre la vascularización e inervación en este caso es de los uréteres, tenemos a las arterias renales, las arterias gonadales, es decir, testicular ovárica, que le irrigan al urétero. Por si acaso esto es el urétero, eso es lo que está un poquito mal ahí. Las arterias gonadales irrigan la porción abdominal de los uréteres, la arteria ilíaca común, la porción ilíaca, las arterias vesicales, la porción vesical o intramural, y la arteria del conducto de frente o arteria uterina, que va a irrigar la porción pélvica. Entonces, la vascularización, es decir, la irrigación de los uréteres, va a depender de la porción que estemos estudiando. La porción abdominal, repito, irrigada por la arteria renal y por las arterias gonadales. La porción ilíaca por la arteria ilíaca común, la porción pélvica por la arteria del conducto de frente y uterino, y la porción intramural por la arteria vesical. De nuevo les repito, estamos hablando de uréteres, por si acaso. Y las venas que van a desembocar en las venas renales, ¿no? Hay venas suprarrenales, como les mencionaba, gonadales, ilíacas internas, vasos linfáticos, que son los nódulos linfáticos aórticos laterales, y los nervios, de donde va a venir la inervación de los uréteres, del plexo renal, del plexo testicular y el plexo hipogástrico inferior. El plexo hipogástrico inferior, por si acaso, son los nervios que van a acompañar a la arteria ilíaca interna, por si acaso, ya para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos con la uretra masculina. Características generales de la uretra masculina. Como les mencionaba hace un momento, ¿qué es la uretra? Es el conducto excretor de la vejiga urinaria. Es un conducto tubular, al igual que los uréteres, que está encargado de llevar la orina desde la vejiga hacia el exterior. Características generales: que se extiende desde la vejiga, como les decía. Estado retroperitoneal. Dimensiones: en el caso de los hombres, estamos estudiando uretra masculina, 16 centímetros de longitud cuando el pene está flácido. Tiene un calibre irregular, enseguida vamos a ver por qué, porque tiene segmentos dilatados y tiene segmentos estrechos. Y tiene forma de una letra T invertida. ¿Dónde nace la uretra? En la vejiga, en el ángulo inferior de la vejiga.
Constitución tiene una capa muscular interna, fibras longitudinales, externas, fibras circulares y tiene un esfínter uretral interno y un esfínter uretral externo. Eso es importante también. El esfínter uretral interno va a recibir inervación involuntaria, por así decirlo, del sistema nervioso vegetativo. Y el esfínter externo lleva a recibir inervación motora consciente, es decir, voluntaria. El esfínter externo de la uretra es el que nos permite aguantarnos, por así decirlo, las ganas de orinar. Es voluntario, nosotros lo podemos contraer para impedir que haya micción o también podemos voluntariamente relajarlo para que haya micción. En cambio, el esfínter uretral interno es involuntario, es inconsciente. Esa diferencia es importante. Cuando hablamos de uretra masculina, vamos a ver, primero vamos aquí ya, que tiene tres porciones. Tiene una porción prostática, tiene una porción membranosa y tiene una porción esponjosa. La porción prostática es posterior, es la primera porción de la uretra masculina. Esta, ¿cuánto va a medir? Va a medir de 25 a 30 milímetros, es decir, de 2,5 a 3 centímetros. En la porción prostática de la uretra encontramos un elemento anatómico muy importante que es el colículo seminal. Este va a medir de 15, bueno, de 2 a 15 en realidad milímetros de longitud y 3 milímetros de altura. Este colículo seminal es importante porque aquí encontramos lo que sería la desembocadura de los conductos eyaculadores y del utrículo prostático. Así generalmente, a nivel de la uretra, va a circular tanto orina como puede circular el semen, ¿no? En el caso de los hombres. Entonces, a nivel de la uretra se van a estar depositando o se van a estar liberando también los líquidos que forman parte del semen. El semen, ¿cómo está formado? Por espermatozoides, por líquido seminal, por líquido prostático. Entonces, ¿dónde desemboca los conductos eyaculadores y el utrículo prostático, que es el que trae el líquido prostático? En la porción prostática de la uretra. En el utrículo prostático van a estar desembocando todo lo que son los líquidos prostáticos que van a estar destinados que van a ser componentes del semen de los hombres. Y en los conductos eyaculadores pues van a estar desembocando todos los espermatozoides y los líquidos seminales que provienen de las vesículas seminales. También a nivel de la porción prostática encontramos el verum montanum que recibe el conducto eyaculador, es lo que les mencionaba. Entonces, porción prostática es importante. ¿Por qué? Porque aquí desembocan tanto el conducto eyaculador como el conducto prostático o utrículo prostático. Porción membranosa es la porción más pequeña de la uretra, mide 12 milímetros, es decir, 1,2 centímetros, también es posterior y presenta pliegues longitudinales que desaparecen cuando el conducto se distiende. Por último, la porción esponjosa, que es la porción inferior o porción terminal de la uretra masculina, es anterior, presenta lagunas uretrales mayores, 2 aproximadamente, y lagunas uretrales menores, que se abren en cualquier localización. Esta porción esponjosa va a medir ¿cuánto? 12 centímetros. Ya es la porción más larga. Porción esponjosa, ¿por qué? Porque está situada adentro, es decir, en la parte interna del cuerpo esponjoso del pene. Ya habrán estudiado sistema reproductor y saben que el pene está formado por cuerpo esponjoso y por dos cuerpos cavernosos dentro de la porción esponjosa. A esta porción esponjosa también le llamamos porción peniana, por si acaso. Volviendo a esta parte, decimos que el calibre de la uretra es irregular, ¿no? ¿Por qué es irregular? Porque presenta tanto segmentos dilatados como segmentos estrechos. Los segmentos dilatados son 3 y corresponden a la fosa navicular o fondo navicular de la uretra, que está ubicado en la porción inferior o porción anterior de la uretra. Tenemos el fondo de saco vulvar, ubicado a nivel del bulbo del pene. Y tenemos el seno prostático, que está ubicado en donde, en la porción prostática. Y luego tenemos 4 segmentos estrechos. Uno es el orificio externo de la uretra, es decir, en la terminación de la uretra, en la punta del pene.
Luego tenemos la porción esponjosa, que está ubicada a nivel del cuerpo esponjoso, de la porción esponjosa de la uretra, y la porción membranosa, ubicada a nivel de la porción membranosa, y el cuello de la vejiga urinaria, que es básicamente el nacimiento de la uretra, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que el calibre de la uretra es irregular, porque presenta tanto segmentos que son más anchos, es decir, más dilatados, y presenta segmentos que son más estrechos, más delgados. Vascularización e inervación de la uretra masculina, irrigación está por varias arterias. Son dos vesicales, la vesical inferior, rama de la arteria ilíaca interna, la vesical anterior, rama de la púdenda interna. Son dos rectas, arteria rectal media, rama de la ilíaca interna, arteria rectal inferior. Son dos vulvares, arteria del bulbo del pene, arteria del bulbo uretral, y es la arteria Dorsal del pene. dorsal del pene. Son 7 arterias en total que irrigan a la uretra masculina. Las venas que proceden de la vena dorsal profunda del pene y los plexos venoso prostático y seminal, ¿no? Vasos linfáticos, nódulos linfáticos inguinales o ilíacos externos, y los nervios que proceden del plexo prostático, que proviene del plexo hipogástrico inferior, como les mencionaba hace un momento. El plexo hipogástrico inferior son los nervios que acompañan a la arteria ilíaca interna y a sus ramas, ¿no? También tenemos otros nervios que inervan a la uretra, que son el nervio perineal y el nervio dorsal del pene. Por último, y para terminar, tenemos a la uretra femenina. La uretra femenina es mucho más corta que la uretra masculina por obvias razones, ¿no? Se extiende desde la vejiga urinaria hasta la vulva. Tiene un estado retroperitoneal, tiene una dimensión de 3 centímetros de longitud, un diámetro interno de 7 milímetros y una dirección ligeramente oblicua. Va a tener dos porciones, una porción intrapélvica situada superiormente al diafragma pélvico, es decir, a los músculos que forman el diafragma pélvico, y una porción intraperineal que ya es la que va a desembocar en la vulva, ¿no? Se une a la vagina a través del tabique uretrovaginal, perdón. A nivel de la uretra femenina tenemos a las glándulas de Skene, por si acaso. Ahora, perdón. Vascularización e inervación de la uretra femenina. Tenemos en la irrigación que está por la arteria vesical inferior, como les decía, rama de la arteria ilíaca interna, arteria vaginal, rama de la ilíaca interna, arteria vesical anterior, rama de la arteria pudenda interna, arteria del bulbo, el vestíbulo, perdón, y arteria bulbouretral. Venas que proceden del plexo venoso preuretral, plexo venoso vaginal, vaso linfático, que son los nódulos linfáticos externos e internos, también los inguinales, y nervios que proceden del plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo. Ahora, para repasar un poco, ¿por qué el riñón derecho se encuentra más deprimido? Es decir, ¿por qué el riñón derecho Se está encuentra inferiormente al situado hígado. más inferiormente al riñón izquierdo? ¿Quién la puede responder esta? Porque se encuentra inferior al hígado. Por el hígado. Por la presión que ejerce el hígado sobre el riñón derecho, exactamente. ¿Las glándulas de Skene están presentes en dónde? ¿En hombres, en mujeres o en ambos? En las mujeres. Mujeres. Solo en las mujeres, exactamente. El arco vascular de Treys se da al cruce de la arteria cólica izquierda y vena mesentérica inferior. Esto es verdadero, esto olvidé mencionárselos. Verdadero. Arco vascular de Treys, no se olviden, se da al cruce de la arteria cólica izquierda y la vena mesentérica inferior. ¿Ya? Es verdadero. Por último, el contenido del espacio retropúbico retio es Tejido celular tejido. laxo. Celular laxo. Exactamente. Celular laxo, exactamente. Ahora, ¿tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que quieran preguntar? Sí, una preguntita. Pregunta. ¿Hay, ¿Hay una diferencia entre pelvis renal y los uréteres? O sea, ¿hay algún accidente anatómico donde se diga que aquí termina la pelvis renal y empiezan los uréteres? ¿O es porque Sí, no? sí. La pelvis renal es básicamente el extremo inicial de los uréteres.
¿Qué es lo que sucede? Uréter se conoce cuando sale del riñón. Una vez que está fuera del riñón, ahí ya se le denomina uréter. Pero la parte interna, donde está naciendo básicamente el uréter, se le denomina pelvis renal. Entonces, la diferencia que hay entre estos dos es cuál, que el uréter es externo. Uréter es todo el conducto que está por fuera del riñón, que lo podemos ver por fuera. Ahora, la pelvis es la parte o segmento inicial del uréter, pero que está adentro, que no la podemos ver. Gracias, Oxy. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, para que no se olviden, a ver, mañana se va a hacer una resolución de preguntas de examen, les recomiendo que entren. Está a cargo del auxiliar Eduardo Tapia, ¿no? Se va a hacer por esta misma vía, que es vía Meet. Mañana a las 7 de la noche, preguntas de examen de todo el segundo parcial. Así que están invitados, ya saben. ¿Tiene alguna pregunta o con esto terminamos? Bueno, creo que eso es todo entonces.